Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es miércoles 7 de febrero del 2024. Son 5:24 AM en Chandler, Phoenix, Arizona, 9:24 en Buenos Aires. Faltan 2 horas 6 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad bajó el 4,46, se instaló en el orden de 13,06 aproximadamente, pero fíjense que los pisos, los lows de las velas continúan en ascenso y de alguna manera va quedando en un sándwich entre la SMA de 50 y la de 200 hasta que de alguna manera termine habiendo un breakout, así que atención con esto. El put call ratio ayer cerró en 0,82 con un claro mensaje de mercado en ascenso, así que el miedo que originó las coberturas cuando estuvo en 1,04 pareciera haberse disipado de alguna manera en el día de ayer. En lo que se refiere a los índices, SPY en el día de ayer subió el 0,29%, hizo un colgado en 4,9398, pero siempre fíjense respetando por ahora la EMA 8. En el caso del Nasdaq, el otro índice relevante del mercado de Nueva York, bajó el 0,20 y también respetó la EMA 8. Se viene un cruce del MACD. Russell 2000, 0,90 arriba y de alguna manera se puso a flote arriba de la SMA de 50, aunque todavía ligeramente debajo de la EMA 8, en una jornada con volumen escaso. Dow Jones, las industriales en 0,39% arriba, cerró arriba de la EMA 8, el MACD está completamente plano, en una jornada con escaso volumen. En lo que se refiere al petróleo, en el día de ayer subió el 0,92%, hizo un doji y se instaló arriba de la SMA de 50, pero fíjense que está en un dead cross de largo plazo, así que hay mucha presión bajista. Esta mañana los futuros del petróleo cotizan con un alza del 0,82 en 73 dólares con 90 el barril. El impacto que esto indirectamente tiene sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro, fíjense que ayer bajó el 1,78%. Estamos hablando del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, cerró en 40,90 arriba de la SMA de 50, encontrando piso con un MACD que pareciera estar rebotando en ascenso. En lo que se refiere al tipo de cambio, el dólar con otras monedas bajó el 0,28%, haciendo un engulfing pattern. Quiere decir que si hoy tiene follow-through, veremos continuar la caída. En cuanto al comportamiento de los bancos regionales, fíjense, 1,28 abajo, se produce el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50 que de alguna manera demuestra alguna presión bajista. En lo que se refiere a los metales preciosos, el oro 0,52 arriba, logró mantenerse arriba de la SMA de 50. Por otro lado, la plata evolucionó 0,20% alcista, aunque muy frágil debajo de la EMA 8, y hay un dead cross en camino. En lo que se refiere a las criptomonedas más importantes, empezando con Bitcoin, la evolución 0,39% abajo. Fíjense que ya la SMA de 50 se está curvando de a poco, está en 42.925 dólares. En lo que se refiere a Ethereum, la otra cripto relevante, la evolución fue del 0,35%, se mantuvo arriba de la SMA de 50, se viene un cruce de MACD. Los papeles argentinos más relevantes, Grupo Galicia 0,53% abajo en 20 dólares con 66. Debajo de la EMA 8 se puso frágil después de haber estado exuberante. En lo que se refiere a YPF, la otra empresa relevante argentina, 0,73% arriba, aunque ya comenzó una falla típica de Blue Eyes, mientras que los unicornios argentinos más conocidos, Mercado Libre, 3,63 abajo, rompió la EMA 8, y en el caso de Globant, el otro unicornio argentino más reconocido, la evolución 3,49 abajo, cerró debajo de la EMA 8, pero haciendo piso en el promedio ponderado de 50. En lo que se refiere a los papeles que representan la mitad de la evolución del Nasdaq, Amazon ayer bajó el 0,68, de todas maneras mantiene la referencia de la EMA 8, Meta, que también hizo un gap up, ayer bajó el 1,02 y de a poco va llenando el gap up. En el caso de Microsoft, que anduvo muy bien también esta semana, que terminó 0,04 abajo, haciendo piso en la EMA 8. Por otro lado, tenemos a Netflix, 1,10 abajo, haciendo piso en la EMA 8. En el caso de Google, que anduvo patinando la semana pasada, el 0,29% arriba, aunque quedó debajo de la EMA 8. En lo que se refiere a Apple, el otro gigante del Nasdaq, la evolución en el día de ayer 0,86 arriba, un engulfing pattern, pero de todas maneras con fragilidad debajo de la SMA de 50, que además se está curvando, así que atención con eso.
que puede testear esa resistencia del SMA de 50 para volver a caer. Por otro lado, tenemos a Tesla, 2,23% alcista. Fíjense que está haciendo un engulfing pattern. Puede ser que esté muy cerca el despegue del Relief Rally. Fíjense el squeeze tremendo con el ADX en 40, que ya tiene suficiente energía en compresión como para alimentar el rebote alcista. Por otro lado, tenemos a los autos eléctricos del sector, a Lucid, 8,7% alcista, rebotó con mucha potencia con un engulfing pattern y una fuerte pendiente. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, la evolución fue del 12,08% alcista, cerrando arriba de la EMA 8, una performance más que notable. En lo que se refiere a los papeles que miramos habitualmente, tenemos a Soxele de 3,62 abajo, se apoyó en la EMA 8. Después tenemos a ARC, el ETF de innovación de Cathie Woods, que hizo una vela alcista potente, 3,32 arriba. De todas formas, está debajo de la SMA de 50, así que es probable que la teste para volver a fallar. Fíjense, de todas maneras hay un MACD en cruce, lo cual es un dato de alguna manera prometedor. Finalmente tenemos a LABU, el ETF de las bio, a 4,77 arriba, cerró arriba del EMA 8. Y por último tenemos a Macy's, los famosos department stores, rebotando en la SMA de 50, 1,53% alcista. Esta mañana los mercados de futuros aparecen en baja 0,74, pese a que todas las bolsas asiáticas y europeas están en baja en este momento. T2122 tocó en la sobreventa y de alguna manera estaría dando combustible a un relief rally. Por otro lado, los futuros del Nasdaq 16 puntos arriba. Lo que estamos viendo finalmente es el breakout de la vela atrapada en la EMA 3 a la EMA 8, lo cual es un patrón alcista, RSI con pendiente positiva. En la semana vemos un doji apoyado arriba de la EMA 3, o sea, no hay nada que indique en esta carta que es bajista. Standard & Poor's prácticamente sin cambios, de alguna forma mismos comentarios del Nasdaq, que está peinando por encima la EMA 3, una RSI alcista. En la semana un doji sentadito arriba de la EMA 3, así que no hay nada que indique esta carta que es bajista. Russell 2000, el futuro 8 puntos abajo, y fíjense, es bastante frágil, está en un patrón de falla claramente debajo del volatility stop y del trendinator. Está en un squeeze, así que atención con esto. El RSI Stochastic está en el modo ascenso y en la semana también está en un piso, pero ver para creer. Todavía está en un patrón de falla, aunque en la semana sostenido por el Volatility Stop y el Trendinator. Finalmente tenemos al futuro del Dow Jones sentadito arriba de la EMA 3. Estuvo en una trampa, está a punto de romperla, el RSI completando el ciclo de la semana en caída. En la semana tal vez esté a punto de iniciar uno nuevo, está sentado sobre la EMA 3. De todas maneras, ojo con el Lipio Movo, que está en un modo correctivo en la semana también. Tal como lo avisáramos a principio de esta semana, es una semana completamente floja en cuanto a datos económicos. En el día de hoy se publican los inventarios de petróleo y la subasta de los bonos a 10 años, así que ese es el único dato interesante. El jueves se publica los subsidios al desempleo, la subasta de los bonos a 30 años y finalmente el viernes es un día completamente sin información. En cuanto a las empresas que presentan earnings en el día de hoy, antes de la apertura del mercado, tendremos a Alibaba, a Uber, la cadena de supermercados, de farmacias CVS, a Roblox, Bunge, a Expo Logistics, también tenemos a Hilton. En el aftermarket tendremos a grandes empresas, entre ellas está PayPal, Disney, ARM, Paycom, Mattel, McKesson, Annaly. El día de mañana tendremos a ConocoPhillips de servicios de la industria petrolera, Spirit, la cadena Hershey de chocolaterías, tendremos a Under Armour entre las más importantes antes de la apertura del mercado. En el aftermarket tendremos a Firm, Pinterest, tendremos a Expedia entre las más reconocidas. Finalmente el viernes tendremos nada menos que a PepsiCo, a AMC Works, Blue Owl, entre las más reconocidas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.